Mi nombre es Hilda Yolanda Jaques. Yo vine hace 30 y tantos años a este país, a Estados Unidos. Me vine con mis hijos chiquitos. Cuando mi hijo Isaac, antes de que yo me aliviara de Isaac, yo trabajaba en casas limpiando un condominio de varios apartamentos. Estando embarazada, salí de mi parto a la semana de haberme aliviado. Tenía que trabajar porque mis hijos tenía que mantenerlos yo. Empecé yo otra vez a trabajar y mi hermana en ese entonces me cuidaba a mis niños. Hubo un tiempo en que ella ya no pudo cuidarlos, entonces los empecé a dejar con una señora. Lamentablemente esa persona no me los trató bien. Yo le llevaba comida para que ella les tuviera, o sea, para darles de comer. Y ella pues no me los trató bien. La cuestión es de que en ese entonces pues yo trabajé por muchos años. Cuando mi hijo Isaac tenía como 1 año y medio, yo creo, de nacido, de edad de vida, yo en ese entonces yo había conocido a un hombre que se llama David. Él era un hombre, se suponía que cristiano, muy tratado por la iglesia, que lo conocían como un excelente cristiano. Pues yo me casé con él, pero como dicen, nadie sabe lo que tiene la olla, nomás el que está adentro. Yo ahí me empecé a dar cuenta realmente lo que él era. A pesar de que yo lo tenía como un esposo, él nunca nos atendió como familia. Yo lo único que recibía de él era golpes, maltratos para mis hijos, y era lo peor que yo estaba pasando. Yo no podía alejarme de él porque siempre fui como psicológicamente, como manejada psicológicamente. ¿Qué vas a hacer? Tú no puedes trabajar en otra cosa porque no tienes papeles. Tú no puedes hacer esto porque esto. Y para mí, pues yo decía, sí, cierto. Yo no me puedo salir de trabajar limpiando casas porque ¿dónde voy a trabajar? Hasta que un día yo en realidad yo ya no podía. Antes iba a la iglesia Betania de Dallas y yo me acuerdo que ya mis hijos estaban más grandecitos. Yo ya tenía a Abraham como el hijo de él, ya lo tenía yo a él. Y yo hablé con el pastor y yo le dije, el pastor Benjamín Paredes y la hermana Maribel Paredes, hablé yo con ellos y les dije lo que estaba pasando, que yo lo quería dejar porque en realidad él me maltrataba a mis hijos y habían pasado muchas cosas muy feas, que no va en el caso contarlo, pero pasaron muchas cosas muy feas. Y yo platiqué con mis pastores y ellos me dijeron, caímos en algo de que dice la palabra del Señor que el hombre debe de tratar a su mujer como Cristo trata a la iglesia. Y yo no me sentía de esa forma, yo me sentía pues que no, o sea que no tenía esa bendición. Y yo le dije a él, yo me quiero separar. Él me dijo, pues estás en tu derecho, nomás que tienes que guardarte porque no puedes casarte con él. Le dije, yo no pienso casarme con nadie, ni juntarme con nadie. Yo decidí irme para Miami en ese entonces y estuve con mi hermana. Y en ese entonces mi hermana iba a una iglesia evangélica allá en Miami. Y estábamos en la oración y se acerca el pastor y me dice, el pastor, él se llama el pastor Cueto, no me acuerdo el apellido, pero él me dice, el Señor me dice de que este no es el tiempo que tú te debes de separar. El Señor me dice que tú vas a regresar porque Él tiene otra cosa para ti. Tú vas a regresar. Y yo pensé entre mí, ¿cómo voy a regresar? Pues si yo vengo huyéndole a él, ¿cómo me voy a regresar? Es imposible, o sea, esos no eran mis planes.
Pues yo duré varios tiempos ahí con mi hermana, hasta que él pues me empezó a hablar y me, como dicen, usó un espíritu pues de entendimiento, de que convencimiento, que es la palabra, y yo regresé. Pero cuando yo regresé fue peor. ¿Por qué? Porque si de por sí no me daba y venir a caer con una persona que me golpeaba, ahora porque te fuiste, porque me hiciste, ahora vas a saber lo que es bueno. Y yo me acuerdo que ese tiempo era peor la cosa, al grado de que yo empecé a aprender a pedir comida a las iglesias. Yo me iba, yo sabía las horas, yo sabía los días que yo podía ir a pedir comida. Me ayudaban también hasta para pagar mis biles, porque yo no tenía quien me los pagara. En ese entonces vino mi mamá. Mi mamá era residente de aquí de Estados Unidos. Y me dijo, ¿sabes qué, hija? Yo te voy a prestar mi seguro para que tú trabajes. Y yo le dije, mami, pero ¿qué tal si lo daña o algo? Me dijo, tú no te preocupes. Yo te voy a prestar mi seguro. Mete todo como que si tú fueras yo. Entonces yo empecé a trabajar así. Lo primero que hice, la mamá de un amigo, muy amigo íntimo de mi hijo el mayor, Antonia, ella me dijo, Antonia Reina, me dijo, oye, dijo, si quieres, dijo, yo te meto a trabajar a la carta. Y le dije yo, a la carta en un restaurante mesera. Le dije, ¿cómo? Le dije, pues yo no sé meserear. No te preocupes, dijo, yo te voy a enseñar. Pues empecé a trabajar ahí. Y sacaba mi dinero y pues veces me iba bien, veces no me iba bien. Ella me enseñó mucho que gracias a Dios lo que yo supe hacer, lo hice primeramente por el Señor y después porque ella me lo enseñó. Entonces empezó a bajarse el restaurante, empezó a disminuir y pues yo no podía porque yo era la única que lo hacía en la casa, yo era la única que metía todo en la casa. Entonces, yo empecé, ella me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar a Hyatt? Y le dije yo, no, Toña, le dije, ¿qué tal si me preguntan cosas en inglés? Yo no sé hablar inglés mucho, tú no te preocupes. Ahí hay personas que hablan español y como quiera yo conozco ahí, yo voy a hablar con ellos y vas a verlo, tú no te preocupes. Pues yo me decidí. Yo dije, pues con el temor de que pues no eran mis papeles. Yo dije, se van a dar cuenta de que al revisar mis papeles van a darse cuenta de que no, la fecha no es la fecha de mi mamá. Pues yo le dije, Señor, todo está en tus manos, lo que tú quieras. Pues sí, gracias al Señor y para gloria y honra del Señor, yo pude entrar a ese hotel. Pero así como sacaba yo mi dinero, así se me iba rápido. Las veces hubo ocasiones de que, como yo era uncle, era una persona que me llamaban cuando un full time, un tiempo completo no trabajaba, era cuando yo trabajaba por él. Pero yo nunca decía que no. Yo siempre decía sí. ¿Que puedes trabajar esto? Sí. Puedes eso, aunque yo me tuviera que ir en el tren, porque yo así era como me movía, en el tren y en los camiones para poder ir yo a trabajar. Entonces, pues hubo veces que trabajaba la quincena y sí, bendito sea el Señor, hasta $3,500 sacaba, pero no contaba de que yo ya debía tanto dinero de renta y de biles juntados que yo tenía que pagar todo eso sola. Más aparte, mis hijos. Más aparte, guardar para que los demás tiempos, los más días que no trabajaba. O sea, porque no era un trabajo firme que tuviera. Era un trabajo que era, a veces trabajabas, a veces no. Pues todavía estaba yo con ese hombre. Una vez vino una evangelista allá a Betania y yo me acuerdo que yo fui y se sentía la presencia del Señor tan bonito, esa presencia tan hermosa, y ella empezó a predicar. Entonces, cuando ella llamó al altar,
Pues me acuerdo que toda la gente pasó y yo me quedé en la mera parte de atrás. Y yo estaba orando y estaba llorando yo por todo lo que estaba pasando. Entonces ella desde allá, desde arriba, se vino directamente conmigo. Pasó a toda la gente y se vino conmigo. Entonces me dijo, así dice el Señor, por valles has pasado, por ríos secos has estado, pero aún así mi mano no te ha dejado. Por un breve momento me volteé, pero yo te recojo con misericordia. Tú me dices, ¿cómo? ¿Cómo voy a salir de esto? Pero yo te digo que yo tengo el control de tu vida. Tú te preguntas, pero yo soy el que hago. Dice, no te preguntes más, deja que yo obre. Déjame que yo sea el que obre. Pues yo me quedé con esa palabra. Yo me quedé y sí le decía al Señor, pues todo está en tus manos, porque yo miraba imposible que yo pudiera dejar eso. Me acuerdo que esa noche yo llegué a la casa, pues yo bien gozosa por todo lo que me había dicho. No me acuerdo tantas cosas que me dijo ella, pero lo que más me impactó fue eso. Y me acuerdo que yo llegué a la casa y pues contenta, feliz con mis hijos, para el cómo de la cosa, donde yo quise sacarle la ropa al niño para poder que se bañara. El niño se pegó en la cara con el brazo y empezó a llorar. Entonces él se viene, mi ex esposo se viene bien enojado y me empieza a decir de cosas, hasta de que eras una prostituta y que no, un montón de tonteras que me empezó a decir y me quiso pegar. Pero en ese entonces ya Jesús y Dalia ya estaban más grandes y pues ellos, en ese entonces Jesús ese día no estaba porque se había quedado con los jóvenes en la iglesia. La única que estaba era Dalia y mis otros dos hijos chiquitos. Y pues Dalia fue la que me defendió y no permitió que me pegara. Entonces él le habló a la policía diciendo de que yo le había golpeado al niño porque yo estaba enojada con él. Me acuerdo esa vez que como él había hablado a la policía, a mí la policía me puso las manos atrás y me hizo a un lado, como dando a entender de que yo lo había hecho porque yo hubiera querido pegarle a un niño, y eso es penado aquí en Estados Unidos, abusar de un niño. Entonces pues me pusieron así en la policía, en la patrulla, y el policía hablaba con mis hijos y les preguntaba cómo era yo, que si yo les pegaba y un montón de cosas que le hicieron. En eso Jesús iba llegando y se bajó Jesús de la troca que venía Luisa a dejarlo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el policía le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy su hijo de ella. Entonces le dice, ¿qué pasó? Y ya le empezó el policía a decir, pero mi hijo siempre era muy apegado a mí y él, pues si me hacían algo, pues obvio, es mi hijo, me defendía. Y él dijo, no, dijo, él siempre le ha hecho esto y esto y esto, empezó a decir. Entonces dijo el policía, pues yo lo siento mucho. Dijo, pero como él habló, dijo, entonces tú te tienes que ir de aquí. Y yo dije, pues yo me voy con mis hijos. Está bien, me voy, pero yo no voy a dejar a mis hijos. Dijo el policía, no te puedes ir y llevarte a tus hijos. Tú los vas a dejar con él. Tú eres la que te tienes que ir. Pues para mí fue bien difícil porque yo dije, no, y yo pues me quería volver loca en ese momento porque me estaban quitando a mis hijos. Entonces mi ex esposo dijo, no, déjela, yo me voy. Pues él se fue, yo me quedé con mis hijos. El policía fue buena persona, me dejó que me quedara. Aún así yo no me separé del Señor. Yo venía a la hermana, que Dios la tenga en su santo reino, porque ella fue una gran ayuda para mí. Ella me jalaba mucho para buscar al Señor, para ser guerrera de oración. Ella me buscaba bastante. Aún así, pues no me separé
siendo que los problemas que tenía no, o sea, yo seguía firme en las cosas de Dios, en lo que Dios me tenía aún así en los problemas, en las pruebas que estaba pasando. Y me acuerdo que ese tiempo, pues yo, ya para ese entonces, mis hijos dos mayores cuidaban a los menores para yo poder trabajar, porque si no me los cuidaban ellos, pues como les decía, en la señora con la que me cuidó me tuve muy mala experiencia porque me los maltrató. Para mí ya no era confianza dejarle a mis hijos a nadie, solo que los dos chiquitos, los dos mayores cuidaban a los chiquitos. Y yo me iba con el temor de que les fuera a pasar algo, porque Dalia tenía en ese entonces 10 años, 11 años más o menos, y Jesús 13 años más o menos. Y ellos se quedaban con ellos cuidando, o sea, niños con niños. Y pues ese entonces, pues yo ya empezaba a trabajar ahí, pues yo duré un tiempo sola. Entonces, en esa forma era como se me iba a mí todos mis gastos, todo lo que yo debía, las cosas que yo pasaba, fue un calvario todo ese tiempo. Y en ese entonces, pues yo conocí ahora el que es mi esposo. Él para mí, hemos pasado, ahorita tenemos ya 23, vamos para 24 años de casados. Puedo decir que bendito sea el Señor. Él, después de que yo me casé con él, antes de eso, antes de que yo me separara, me divorciara de mi esposo, de David, yo decía, pues yo no me voy a volver a casar porque pues, o sea, voy a estar en adulterio, porque ¿cómo me voy a divorciar y casarme con otro? Pues no, porque estoy dando a entender de que mi esposo me rechazó. Entonces, a mi hijo, el mayor, él le gustaba mucho meterse en las cosas del Señor. Él era un muchacho que le gustaba mucho empaparse, y él le investigaba y él hacía todo eso. Y me acuerdo que él me dijo, mami, dijo, pero usted dijo, no, usted puede volverse a casar. Dijo, porque él le fue infiel porque mi ex esposo, que viene a ser David, confesó a Jesús que él tenía otras mujeres. A pleno enojado, él le dijo. Entonces Jesús lo miró con otra mujer. Entonces él me dijo, él está siendo infiel. Él la está desechando a usted. Usted tiene el derecho de rehacer su vida, porque él no la está desechando como decir, porque yo soy una fornicaria, porque yo soy una adúltera. No, él es el que está adulterando. Usted puede pedir su divorcio y Dios la limpia de todo de todo pecado, porque él fue el que falló, no usted. Él fue el que pecó, no usted. Bueno, pues así fue la manera de que yo pude quitarme de él. Ahora, pues yo me casé ahora en ese entonces con ahora el que es mi esposo. Le doy gracias a Dios porque, como dicen, en altas y bajas hemos estado juntos. Él ha sido un buen padre para mis hijos. Después de que yo me casé con él, nosotros nos fuimos para Miami. En el tiempo que estuve yo en Miami, nomás cuidaba como 2 o 3 veces, 2 veces, a veces 3 veces por semana una señora cubana que tenía, primeramente antes de que le empezaba yo a cuidar, tenía 90 años. Y así yo duré trabajando con ellas, como cuidándola, nomás de dama de compañía. Y así estuve con ella y estuvimos ahí en Miami. En ese entonces yo no trabajé ya. Mi marido, mi esposo, el que es ahora, José Luis, el que me casé, sostuvo a mis hijos hasta que mis hijos ya se fueron cada uno. Este es mi testimonio, yo lo quise dar porque hay veces de que habemos personas de que creemos de que porque estamos en una situación, creemos que Dios se va a olvidar. Dios no se olvida de nosotros.
Aunque nosotros creemos en ese momento de que Dios decimos, ay, pero ¿por qué estoy pasando eso? Es que Dios ya no me está escuchando. No, Dios tiene cuidado de sus hijos y Dios nos escucha. Dios no te va a dejar, no va a dejar que todo cristiano tenemos que pasar en un proceso, como dice, para poder un oro, poderlo hacerlo, ¿cómo se dice? Puro. Venimos nosotros al estado bruto, porque venimos con sucios. Y para podernos hacer puros, Dios nos tiene que meter en fuego, para podernos limpiar. Y esa es la manera que yo lo miro, que el Señor, a pesar de que todo lo que pasé, fue por un propósito. Fue por un propósito en el cual yo tenía que aprender. Bueno, pues ya mis hijos salieron, cada quien hizo su vida. Yo en ese entonces, pues para mí, mi hijo, el mayor, como les decía, para mí era mi amigo. Todo lo que podía decir mi amigo, el que me abrazaba, el que me aconsejaba, el que me hablaba de la palabra, todo era para mí. Ya va para 4 años, el Señor lo llamó a su presencia. Le doy gracias al Señor porque yo de principio no lo aceptaba, porque yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué? Pero sin darme cuenta de que yo no debería haber buscado a mi hijo. Yo tenía que haberlo buscado al Señor. Y todo lo que yo estaba haciendo con mi hijo, debería haberlo hecho con el Señor. Haberme recargado en el Señor, haberme abrazado en el Señor, haber recibido su palabra, haber recibido su consejo, siendo que yo no lo hacía. Yo no lo hacía. Decía ser cristiana, pero yo lo buscaba solamente los domingos. Hubo un tiempo de que él me decía, mami, vámonos a la oración. Y me iba a las 5 de la mañana con él a buscar de la presencia del Señor. Pero fueron un tiempo, no fue siempre. Bueno, el Señor lo llamó a su presencia. Y es cuando yo conocía ahora lo que son nuestros pastores, que son Soledad Durán y el pastor Isabel Durán, por medio de la pastora Soledad Durán. Ella nos trajo una palabra tan hermosa que yo he aprendido en realidad lo que es el Señor, lo que el Señor quiere para nosotros, que no debemos nosotros de tener nuestras propias ideas. ¿De dónde es? Desde el principio desde, como dicen, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo todo queda concordado en las cosas del Señor. ¿Y por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué nos pasan? Porque a veces nosotros somos tercos. Y cuando un niño es terco, como dice la palabra, somos, Jehová es nuestro pastor. Sí, pero ¿qué hace un pastor? Cuando la oveja es terca, que no quiere entender, el pastor le pega en sus piernas para hacer de que ella debe de quedarse. Ella debe de entender de que Él es el pastor, que no debemos de buscar otros lados, que Él es el pastor, Él es el camino y la verdad y la vida. No debemos de ver nosotros para otros lados. Y yo entendí eso. Llegué a entender de que las cosas que me había pasado no eran nomás por un porqué. ¿Por qué yo había sufrido? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó? Porque era un proceso cual el Señor ha estado haciendo en mi vida. Ahorita a mí me falta conocer, quisiera conocer más y más y más, pero yo sé que todo tiene un tiempo. Y pues yo les quiero decir de que cuando estén desanimados, busquen al Señor, aquellas personas, aquellas mujeres, hombres, porque también los hombres pasan violencia. Busquen del Señor. No se quede nada más estancado de que porque me está pasando, que pobrecita yo, que no. Busquen al Señor de corazón y verán que el Señor es el que tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Pues este es mi testimonio y pues espero que pues les haya servido algo,
que pueda ser productivo algo de lo que yo dije, de todo lo que yo dije, como el Señor de ser un oro que no está limpio, como el Señor me ha enseñado a confiar en Él, a buscar en Él. Pues Dios los bendiga y pues espero que este testimonio pueda servir a alguno de ustedes. Amén.